Hola, buenas tardes. Pues hoy por fin el video que tanto les había platicado del famoso plato que armé en mi consultorio con la finalidad de que tú y mis pacientes, obviamente, conozcan cuáles son las proporciones adecuadas de los diferentes alimentos o de los diferentes grupos de alimentos que debemos de consumir pues para tener una alimentación saludable. Entonces, bueno, primero vamos ubicando cuáles son los grupos de alimentos, que ya la mayoría de las personas los ubican. Entonces, bueno, tenemos el grupo verde, que es el de verduras, tenemos el grupo naranja, que es el de harinas, cereales, tenemos el grupo azul o morado, que es el de proteína, tanto de origen animal, lácteos y de origen vegetal, como son las leguminosas. Y también tenemos el grupo de las frutas y por último el grupo amarillo, que son azúcares y grasas. Entonces, una alimentación es completa cuando tenemos todos los grupos de alimentos en un día. Es variada cuando de cada grupo de alimentos consumimos diferentes alimentos. Y es equilibrada cuando tu alimentación tiene ciertas proporciones, es decir, que manejas un 30% de proteínas, que manejas un 40-50% de carbohidratos y por ejemplo un 20% de lípidos. Obviamente ahí se ajustan los porcentajes para cubrir un 100%, pues que da todos los alimentos que consumes durante un día. Ahora, ¿cuáles son las proporciones más recomendables de los diferentes grupos de alimentos? Entonces es muy notorio, incluso se ve en el plato, ¿no? Si ustedes se fijan, el grupo más abundante es el de las verduras. Las verduras tienen un muy bajo aporte de calorías, también dan mucha fibra, muchas vitaminas, muchos minerales, por lo que es ideal que en la mayoría de tus comidas incluyas verdura, porque te va a generar, aparte de saciedad, pues todos los beneficios de este alimento, que es totalmente de origen natural, ¿no? Entonces, siempre en cada comida, checa si estás consumiendo verduras. Después, si se fijan en el plato, se ve también como de forma muy evidente el grupo de las proteínas. Acá está tapando la silla. Bueno, ahí se los enseño. En cuanto al grupo de las proteínas, tenemos diferentes. Obviamente, varían muchísimo de acuerdo a pues a de dónde provienen, ¿no? Más bien de dónde provienen. Entonces las proteínas, sobre todo las de origen animal como el huevo, la carne de res magra, la pechuga de pollo, el pescado por acá, tipo tilapias, ¿qué otro? El atún. Son alimentos de muy buena calidad porque aportan muy buena cantidad de proteína, son bajos en grasa, no vienen muy procesados, a diferencia, por ejemplo, de el jamón, del surimi, de las barritas de pescado empanizado, de las salchichas, de las albóndigas y más si vienen en paquete. Si se fijan, entran dentro del grupo de proteína, pero habrá unas proteínas de mejor calidad que otras y con menor cantidad de grasa que otras. Entonces, de estas proteínas, obviamente todas las podemos consumir, dependerá mucho también tus gustos, pero lo que más se recomienda son las proteínas que aporten suficiente proteína y sobre todo poca grasa y por ende van a aportar menos calorías. También están las leguminosas acá. Esas son proteínas de origen vegetal. Sí aportan proteína, pero su absorción en el cuerpo es un poco menor que las proteínas de origen animal. Sin embargo, una persona que decide consumir mucho más proteínas de origen vegetal, se le puede equilibrar el plan de alimentación con tal de que cubra sus requerimientos de proteína, ¿sí? Y por acá están algunos lácteos, de ejemplo, ahí está el queso, la leche, el yogur, el queso asadero, por acá anda la panela. Los lácteos, para mi gusto, no aportan mucha proteína de buena calidad, aportan mucho más las claras, el huevo, el atún. Sin embargo, si te gusta y no te caen mal, porque ya hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, se pueden incluir en un plan de alimentación. Yo por lo general prefiero otras proteínas que me parecen que son de más calidad y que sobre todo, como es en el caso de la leche,
Obviamente la leche con chocolate, algunos yogures traen mucha azúcar, entonces más que aportarte proteína también te aportan ahí un cacho de carbohidratos. Entonces, si se fijan, hemos hablado del grupo de las verduras, muy abundante, y por otro lado, las proteínas, que también las debemos de consumir en la mayoría de las comidas del día. ¿Por qué? Porque te va a generar saciedad, te va a cuidar tu masa muscular. Es indispensable consumir proteína. Muchas personas basan más su alimentación que en la frutita y en el cerealito y nada más. Entonces al rato traen mucho apetito y andan muy ansiosos por comer más harinas porque muy seguramente el grupo de las proteínas no lo están consumiendo de forma adecuada. Y después complementamos un poco el consumo de carbohidratos de las verduras con otros carbohidratos que vienen mucho más concentrados en calorías, que son los cereales y después las frutas. Trae un poquito más de calorías, sobre todo las harinas, y un poquito menos las frutas. Tienen diferentes tipos de carbohidratos. En cuanto a las harinas, pues las más recomendables que yo creo que ya has oído son las que son menos procesadas, como las integrales. Entonces, ¿cuáles son las que yo más sugiero? Tratar de basar tu alimentación en las menos procesadas que se pueda. Es decir, hojuelas de avena natural. Pues entre las menos procesadas yo creo que es eso, ¿ah? Porque lo que viene en paquete, que la tortilla de nopal, que la tortilla de maíz, que las galletas, que el cereal aunque sea extra mega integral, todo ya viene un poco procesado. Entonces, bueno, dentro de lo procesado, empezar a escoger ingredientes que vengan menos cargados, por ejemplo, en sodio o que vengan menos añadidos con azúcar, ¿sale? Ya en tu consulta personalizada se te sugieren cuál es el pan que se te recomienda más, depende de las calorías que necesitas en el día, pero obviamente se vale comer pan, se vale comer la galleta y se vale comer la avena. Aquí la clave está en las cantidades, pero si te fijas las proporciones van siendo mayor el de las verduras, luego las proteínas, un poquito de cereales, un poquito de frutas. También las frutas no se come todo el santo día. Luego las confunden por la cuestión de que como son naturales, pues dicen, bueno, si tengo hambre como fruta y fruta. Y no, porque las frutas tienen fructosa, que es un azúcar que si tu cuerpo no la utiliza, la va a reservar en forma de grasa. Tan, tan. Y por último, si se fijan, este grupo es el grupo de los azúcares y de las grasas. Se debe consumir así de pequeñito como se ve en el plato, una porción muy, muy pequeña, porque es muy concentrado en calorías. En ese grupo están las nueces, las almendras, el aceite, el aguacate, los aderezos, la mayonesa, mermelada, azúcar para endulzar. Entonces, dependerá de tu objetivo. En tu plan de alimentación se te calculan ciertas raciones de azúcares y grasas, ciertas raciones de cereales. Bueno, de cada grupo de alimentos se determina cuánto vas a comer para lograr cierto objetivo. Si tú quieres bajar grasa, pues son ciertas proporciones. Si tú quieres mantener eso que ya lograste, también son otras proporciones. Entonces, para cada objetivo hay que como determinar cuánto debe comer la persona. Por eso yo te sugiero que visites a tu especialista en nutrición favorito para que te arme un plan de alimentación súper rico. Ya verás que la cosa para avanzar en composición corporal o para mejorar una cuestión de salud no es dejando de comer, sino comiendo lo que realmente tu cuerpo necesita. Saludos.